Buenos días, gracias por vuestra presencia. Traemos temas un poco dispares y espero que el que os voy a presentar pues mínimamente cubra algunas de vuestras expectativas. El por qué fui coordinador de impulsar una metodología para valorar toros, pues porque siempre fui consciente, no sé si se me oye mejor así. Siempre fui consciente de que se estaba trabajando muy bien y mucho para mejorar la eficiencia productiva de explotaciones de vacas nodrizas con la vaca, con la alimentación, con la sanidad, pero no se miraba al toro con la atención que se debería. Hay múltiples referencias en países de vanguardia como Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, que tienen modelos instaurados de valorar toros y lo hacen sistemáticamente. Y de estas referencias pues, se han nutrido pues, los veterinarios, cada vez más, que trabajan en la valoración de toros. Pero ¿qué pasa? Que estas referencias tienen criterios dispares. Y una referencia te puede dar un toro apto y otra referencia aplicada te puede decir que no es apto. Con lo cual, la necesidad de implantar una metodología que sirviera de referencia para todos los veterinarios que trabajen en el tema en España era una necesidad. Partimos siempre de la misma base, o sea, porque es necesario. Bueno, pues lamentablemente, por todas las dificultades que tiene la ganadería extensiva de vacuno de carne, como ya bien dijo antes Albi, estamos con una baja eficiencia productiva. Han subido el intervalo entre partos medio, que decía del año 18, ahora son 454 días, o sea, son una vaca de media pare cada 15 meses. Habrá vacas que paren cada 13, otras que paren cada 16, perdón, y otras que no paren. En una media de toda España, ese es el intervalo que tenemos. Con lo cual, para una ganadería tipo de 50 vacas, se están dejando de producir, por esos desfases de preñez de cada una de las vacas, unos 12 terneros. Más súmale luego la mortalidad que haya de los terneros que nacen. ¿Qué estrategias de mejora hay o se están aplicando desde hace mucho tiempo y con buen criterio? Pues se está incidiendo mucho en el control sanitario y nutricional de los rebaños. Hay que trabajar muy bien estos temas. Se está trabajando mucho y muy bien en el control reproductivo de la vaca. ¿Pero qué pasa con el toro? ¿Podemos mirarlo de otra manera? Si seguimos un poco con el modelo general de las ganaderías de vacuno de carne en España, podemos concluir que los toros están siendo manejados con una exigencia reproductiva baja. Es decir, son pocas vacas por toro las que ponemos a su disposición y el potencial es mucho más alto que conviene que conozcamos. Hay un concepto nuevo que es la exigencia reproductiva. ¿Qué podemos entender por exigencia reproductiva? Pues es el número de vacas cíclicas que ponemos a disposición de un toro. Si hoy ponemos los toros con el rebaño, si digo que tiene 10 vacas cíclicas, es que esas 10 van a salir en esas 3 primeras semanas de cubrición. Y si yo tengo un toro que tiene 40 vacas cíclicas, cuando empieza a cubrir, quiere decirse que esas 40 vacas van a salir en celo en esos 21 días. Entonces, fijaros el margen que hay de exigencias en unas condiciones y otras. Y ahí tenéis lo que consideramos toros de baja, media y alta exigencia reproductiva. En esa ganadería de 50 vacas, con esas parideras del 35% en primavera, el 20% en otoño, podría llegar a tener en primavera, si le sumamos las novillas de reposición, podrían llegar a tener 2 toros, unas 20 animales cíclicos, novillas y vacas, que si son 2, pues les tocaría a 10 por toro. Luego estamos ante una exigencia reproductiva baja. O
sea, esos dos toros tendrían 0,6 vacas cíclicas, cubrirían una vaca cada 2 días. Y si esa ganadería de 50 vacas tuviera un toro, pues tendría una vaca diaria para cubrir durante esos primeros 21 días. Con lo cual, tanto si tenemos 2 toros, que es lo normal, como si tenemos de un toro, estamos en niveles medios o bajos de exigencia. En Australia, Argentina, países muy potentes, están metiendo 40 vacas cíclicas por toro con unos muy altos porcentajes de preñez. Eso es para que sepáis el potencial que tiene el toro. Pero ¿qué características tiene que tener ese toro de alta? Eso es lo que vamos a ver ahora con la metodología VAR. ¿Qué características va a tener un toro con una exigencia reproductiva baja? Lo tenemos que conocer antes de que pongamos los toros con las vacas. Entonces, si antes estábamos centrados en la vaca, vamos a dejarlo un poco en segundo plano y vamos ahora a centrarnos en el toro. ¿Cuáles son las acciones habituales que el ganadero tiene sobre un toro? Bueno, pues se preocupa mucho a la hora de comprar en mirar su genealogía, mirar su morfología. Es un toro que tenga garantías para después tener una buena descendencia. Cada vez más compramos toros que estén libres de enfermedades venéreas. Vamos a ver qué toro metemos en la explotación. Observamos periódicamente al toro durante el periodo de cubrición, cómo funciona. ¿Y qué pasa? Cuando hay alguna situación de alarma, de que vemos que el toro no cubre lo que debería, que las vacas salen en cero pero no cubre, o que las vacas cubiertas empiezan a repetir, ahí se encienden las alarmas. Después de la frecuencia con que el ganadero observe los toros. Si lo observas mucho, vas a darte cuenta antes, y si no, vas a darte cuenta mucho después. Con lo cual, las pérdidas que se genera esta situación son alarmantes y se pueden prevenir. Es un poco el motivo de la metodología. Vamos a tratar de evaluar los toros antes de que empiecen el periodo de cubrición. Y esa es la nueva actuación que queremos difundir entre ganaderos, que tienen que ser conscientes de demandar esto, que eso es importante para ellos, y entre veterinarios, para que los criterios que utilicen para evaluar los toros sean siempre uniformes. Entonces, la aptitud reproductiva va a determinar no solamente filtrar antes de que cubran los toros que no son aptos para retirarlos, sino que nos va a permitir establecer 3 categorías para después determinar qué manejo reproductivo le podemos dar a ese toro. Eso casa con la exigencia reproductiva que hemos visto antes. Las valoraciones de esta metodología, pues los que estéis trabajando en este tema, pues ya las sabéis, o sea que el toro tiene que pasar por estos 4 filtros. Todos, vamos a ver en qué condiciones, porque claro, meter a un toro por estos 4 filtros, con qué coste, con qué manejo, mano de obra, en fin, a veces te quieres hacer las cosas tan bien que te pones de exquisito que la misma metodología el ganadero te la rechaza. Entonces, las valoraciones que vamos a mirar son la sanitaria, la física, la seminal, la habilidad copulatoria y la capacidad de servicio. Y cada una tiene su porqué y en qué condiciones vamos a realizarla. La valoración sanitaria. Todos los toros, 2 meses antes de empezar el periodo de cubrición, tienen que pasar por este filtro. Pero todos los toros de la ganadería, no aquel que compro, todos los toros. Esto me diréis, bueno, esto es un paquete de medidas que esto no es operativo. Por eso yo incido muchísimo que cualquier estrategia, ya sea metodología VAR, ya sea sincronización de celos, ya sea, como decía Albi, es gestión. Cuanto más sepa el veterinario de la explotación donde trabaja, más información tendrá para decidir qué tiene que hacer aquí. No se trata de que yo vaya a un ganadero con el cual no visito
porque soy especialista en valorar toros y voy allí y le digo, bueno, pues sería conveniente que hiciéramos Tricomona, Campylobacter, Besnotia, porque hay... No, o sea, tiene que ser el veterinario, que conociendo el entorno, conociendo si esa explotación está cerrada, si esa explotación sube a puertos de montaña, tiene que decir qué hacer. Por eso la conexión cada vez mayor entre ganaderos y veterinarios a través de programas de gestión continuados en el tiempo es lo más eficiente. A la evaluación sanitaria se le ha incorporado en esta guía pues la técnica ecográfica. Entonces diréis, entonces otro coste más. Ahora tenemos que pasar los toros a nivel testicular para mirar ecográficamente cómo están. No. Desde mi punto de vista, la técnica ecográfica debe ser incorporada en grupos de veterinarios o en veterinarios muy selectivos que sirvan de apoyo para todos los otros veterinarios que están trabajando en la evaluación del toro. Y sobre todo a la hora de ver el seguimiento de una patología, de un pronóstico. Este toro no es apto porque tiene un trauma testicular, no es apto, pero ¿cómo sabemos si va a recuperar la funcionalidad testicular? Pues a nivel ecográfico podemos dar un pronóstico. Entonces, antes de descartar un toro, vamos a utilizar las herramientas que tenemos a mano para poder determinar si ese descarte definitivamente va a ser efectivo o no. Después de esa evaluación sanitaria tendremos toros aptos y no aptos. ¿De acuerdo? La evaluación física, pues lo mismo, 2 meses antes de empezar el periodo de cubrición hay que pasar los toros por una evaluación física. ¿En qué consiste? Pues bueno, pues no hace falta que incida mucho, pero tenemos que ver que el toro, bueno, que lo vimos bien el año pasado, pero que lo veamos deambular, caminar bien, con unos buenos aplomos, que tiene problemas de pezuñas porque tiene pues una estructura de aplomos deficiente, pero bueno, de momento nos vale, vamos a seguir con él, arreglemos pezuñas, dejemos al toro totalmente impecable para que cuando salga a cubrir no tenga ninguna limitación que posibilite que cubra todas las vacas cíclicas que tiene. Un toro con mal de pezuñas, con malos aplomos, pues puede ser su talón de Aquiles, cuando tenga que, un toro de 500, 600, 700 kilos, repetir 1, 2 cubriciones diarias. Entonces, ese tema es sumamente importante. Veamos la dentición del toro, o sea, puede ser que ese toro pues, tenga alguna inflamación dental. Ese toro, ya que va a estar sometido a un esfuerzo físico imponente, al menos que no tenga dificultades para pastar. Exploraciones físicas, vamos a explorar testículos. Ese testículo tiene que tener buena estructura, tiene que tener buena conformación. Hay que medir el testículo todos los años. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo notado, pues un testículo que un año tenía 38 centímetros, al año siguiente a lo mejor tiene 35. Eso me está diciendo que ha habido hoy un traumatismo, ha habido un problema testicular, una inflamación y una degeneración. Entonces, son cosas muy simples, pero que yo tengo que tener una evidencia de que eso está normal. El tema de las malformaciones anatómicas, un pene. ¿Cómo vemos el pene de un toro? Pues hay que verlo. Tenemos diferentes procedimientos. Puede haber hematomas, puede haber traumatismos, puede haber trastornos de la normalidad. Eso lo tenemos que ver para sacar al toro con las vacas de una manera segura. La circunferencia, he dicho antes, que hay que medirlo todos los años para ver cómo el toro que siga una evolución normal. Pero aparte de eso, la circunferencia escrotal debe de evaluarse a una edad ajustada antes de que el toro empiece a cubrir. ¿Por qué? Porque es en esta fase joven, de toro joven, cuando podemos tener las referencias para clasificar la circunferencia escrotal. Después, a edades posteriores, ya no es muy representativo, pero sí a edades jóvenes, y esto lo tiene que determinar, o sea, cuál va a ser
la caracterización de la circunferencia escrotal de un toro lo tiene que tener cada raza. Cada raza está influenciando el tamaño de su testículo. Entonces, una vez que se caracteriza la circunferencia escrotal y se ajusta a una edad determinada, podemos establecer qué medidas hacen a que un toro pues tenga una calificación aceptable de 30 a 32 centímetros para la raza Seminal de Valles. Estos toros con poca circunferencia, que son aptos, pero con poca circunferencia, deberían de ser manejados con poca exigencia reproductiva. Tenemos poco tejido productor de esperma. No es lo mismo que otro toro que esté aquí o que esté aquí. ¿De acuerdo? Al final, para esta raza, toros no aptos, con 15 meses, ajustado a 15 meses, solo se quedan por debajo de 30, aceptables de 30 a 31,5, aptos 32 a 34 y de categoría superior aquellos que son superiores a la media de la raza. Bien, si hasta ahora hemos visto las dos valoraciones que hay que hacer sistemáticamente todos los años, llegamos a una valoración que hay que saber interpretar. O sea, la valoración seminal requiere de ciertos procedimientos para colectar semen que en la medida que podamos aminorarlos, pues menos interferimos sobre ese toro. Os quiero decir con esto que si en un toro no hay cambios, la alimentación es adecuada, el tema sanitario está controlado, la valoración física la pasa con normalidad. Un toro que a los 15 meses tiene una valoración seminal apta, va a seguir siendo apto durante toda su vida. Y sea el que sospechemos de que bajó su fertilidad, el motivo para que le volvamos a mirar la calidad seminal. Solamente en toros jóvenes son más fáciles de manejar, deberíamos de tener todos los toros clasificados de nuestra ganadería. Y aquel toro que ya es adulto, pero que no tenemos su valoración, habría que hacérsela. Un punto de arranque siempre hay que tener. La motilidad espermática es es decir, que yo tengo que ver cómo se mueven los espermatozoides de una forma progresiva, y aquí voy a tener espermatozoides que no se mueven, que son los muertos, veis que están ahí parados, y espermatozoides que se mueven, pero como no vea su morfología, no me va a poder permitir o discriminar a aquellos toros que tienen morfologías espermáticas que son compatibles con el movimiento progresivo. Luego tengo que hacer la evaluación, por una parte, la motilidad, con esos umbrales. Seguimos teniendo toros no aptos por debajo de 30, aceptables entre 30 y 60 y aptos por encima de 60. Y luego la morfología espermática, que ahí nos permitirá discriminar aquellas anomalías morfológicas con esos umbrales. ¿De acuerdo? Con lo cual tendremos toros que seminalmente sean aptos, sean aceptables o sean no aptos. Siempre combinando los dos, la clasificación es por la categoría del parámetro peor evaluado. Y finalmente estamos en la habilidad copulatoria, un tema que es muy nuevo. O sea, esto no se hace. ¿Por qué es importante hacer esta prueba? Porque podemos detectar anomalías que no podemos ver de otra manera. Entonces, con una vaca fija, sin estro, inmovilizada, sin estro, podemos ver este tipo de patologías y de discriminación. Y una cosa muy importante es la prueba de aprendizaje en toros jóvenes. O sea, este toro en concreto tardó un mes en cubrir novillas. Entonces son toros torpes, y lo que no podemos es sacar un toro para que cubra sin haber hecho el aprendizaje previo. Va a haber toros que los pones a hacer esta prueba y a la primera lo hacen, pero toros que no. Entonces, pasar por esta prueba me parece fundamental. Tendremos toros que son hábiles copulatoriamente, toros que no son aptos y no aptos. Y la capacidad de servicio va para toros adultos
donde ya miramos la libido del toro. Es decir, el número de servicios, después de que hace un servicio, cuánto tarda en hacer el segundo. Entonces ahí también tenemos, pues, si hace un segundo servicio en menos de 10 minutos con respecto al primero, sería de categoría superior, por ejemplo. Al final, aquí tenemos un pequeño vídeo, son un minuto, de la prueba de comportamiento que se hace en Argentina. Aquí tenemos el corral de la prueba de la capacidad de servicio. O sea, las vacas están fijas, son vacas adultas, sin estro, se les pone un gel vaginal para lubricarlas y se las deja para que los toros se prueben. Aquí en esta ganadería se probaron 35 toros esa mañana. Son ganaderías de 1.000, 1.500 vacas. Entonces, esos toros se prueban, se mira tanto la habilidad copulatoria como la capacidad de servicio. Ahí tienes una manga, ahí tenemos la vaca que van a meter en el brete de sujeción, que es un modelo que os parece, bueno, pues claro, el que se hace allí, pero se puede emplear cualquier otro, ¿no? Entonces es a través de un tractor que está en el otro extremo de la cuerda hasta que sitúan la vaca en el brete que les corresponde. Hay 4 vacas para probar 7 u 8 toros a la vez. Ahí ya la vaca la ingresan en el brete y lista para empezar la prueba. Y ahí es donde tenemos el toro haciendo la prueba. O sea, vemos que los toros están uno al lado de otro, son toros que conviven juntos siempre durante el periodo de descanso, no los metemos de repente ahí, y es como se hacen. Entonces, finalmente, de todas estas valoraciones, lo que nos interesa es lo de abajo. ¿Qué aptitud reproductiva le vamos a dar a un toro? Un toro no apto es aquel que en cualquiera de las valoraciones es no apto, aunque en las demás sea apto. Un toro aceptable es un toro que en cualquiera de las valoraciones es aceptable, aunque en las demás sea apto. Un toro apto es apto en todas, y un toro superior es el que es superior en circunferencia escrotal y en capacidad de servicio, con buena libido. Estos toros de exigencia reproductiva o de aptitud reproductiva superior serían los ideales para el toro que decía Albi cuando sincronizamos novillas y queremos meter el toro después de a los 5 días de la inseminación. Entonces, si nos vamos a contar con 3, 4 novillas en cero diarias, pues tenemos que tener este tipo de toro. Así que, bueno, finalmente os doy las gracias por la atención y simplemente esta diapositiva es para que de aquí salgáis fijándoos en los toros de una manera diferente a la que entrasteis para la charla. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuál es la edad del novillo adecuada para hacerle la primera evaluación seminal? Eso depende de cada raza. Cuanto antes los ganaderos o la misma raza, el hábito de ponerlo en cubrición, no sé, aquí me comentabais que toros con 13 meses ya están cubriendo. Luego hay que determinar a 13 meses, que eso será así, primero, la edad mínima de cubrición se asocia a una madurez espermática, porque a veces los metemos muy jóvenes pero están inmaduros. Pero si partimos de la base que con 13 meses la raza parda tiene un espermiograma maduro, pues estamos con 12 meses valorando el toro antes de salir. Los asturianos son de 12 a 15 y razas menos precoces, pues a lo mejor 18 meses. Eso depende de siempre antes de cuando queramos ponerlos en cubrición. Yo tengo 2 preguntillas, una es bastante... A ver, perdón. Hola, que tengo 2 preguntas, una es bastante rápida. Primero, con respecto a la capacidad de servicio, ¿usted cree que podría haber algún tipo de problema desde el punto de vista de bienestar animal? Esa es la primera. Y la segunda, aprovechando también que está en Asturias y está la montaña y los prados, la segunda pregunta es, ¿ustedes tenéis también en cuenta a la hora de poner la densidad de vacas con respecto al toro, la
la topografía, la orografía, no es lo mismo que el toro tenga que cubrir una montaña, ¿no? Que entiendo yo que el toro tenga que cubrir a lo mejor en una de esas donde todo es más llano y pueden ver mejor. Aquí, efectivamente, esta metodología tiene dos puntos débiles, que es la obtención del semen, que se hace por electroestimulación, donde el toro pues, siente un pequeño estrés que dura 3 minutos, que nos va a dar una información para toda una vida productiva. Entonces, eso, quien está convencido de que no hay otra manera de hacerlo, tiene que hacerlo defender ante los que ven que esto estamos perjudicando el bienestar animal. O sea, cualquier manejo, al meter las vacas en una manga para vacunar, o sea, estás dejando que estén pastando plácidamente y tomando el sol. O sea, que hay cierto tipo de pautas que tenemos que ser los técnicos y sobre todo los ganaderos, los que realmente yo considero que esto debe hacerse. Y bueno, pues convivo con ese pequeño inconveniente, porque es más el provecho que saco que el estrés que le puedo causar al toro. Por eso os decía, valorar calidad seminal una vez en la vida del toro. La otra pregunta es, el número de vacas que debe tener un toro, pues hay que saber muy bien el comportamiento de los rebaños. Por Asturias hay rebaños que van al monte, pero tienen la costumbre las vacas de pastar siempre juntas. Entonces, si las vacas están juntas y luego al monte no suben todas las vacas vacías. O sea, que quizás en el tema del manejo de puerto no sería tan importante. El tema es que yo empiece el periodo de cubrición en una finca que tiene una orografía pues, muy grande. Entonces, en ese caso depende, si tengo cañadas, si tengo, pues a lo mejor ver un poco el rebaño cómo se comporta, pero normalmente, si tú tienes 200 vacas en una superficie grande de terreno, las vacas que coinciden en el proestro y en el estro se juntan, forman un grupo sexualmente activo. Entonces, el toro no tiene que andar buscando a ver qué vaca me toca para cubrir hoy. O sea, con que localice el grupo sexualmente activo, está haciendo su labor. Entonces, todo es mucho de observación, ¿no? Es decir, tengo un grupo que se me descuelga por ahí y no hacen por hacer vida común con el grupo grande. Bueno, es un poco de observación. Y poner también a lo mejor, puntos de sal o puntos de agua para favorecer que se encuentren. Porque es verdad que en estos puertos puede pasar que todo esté en una esquina. Perdón. Que en estos sistemas extensivos, que el toro está en una punta del puerto y a lo mejor tienes una vaca en celo en la otra punta, pues es bueno propiciar que se encuentren, ¿no? Pues poniendo, por ejemplo, puntos de sal o en los puntos de agua, o según y cómo garantizar que tus vacas salen preñadas a puerto. Por ejemplo, los años que ha habido problemas con la tricomona, pues esa era la recomendación. El mayor énfasis que no olvídate del puerto y de los toros, o sea, trabaja todo antes. Y olvídate, no, y sobre todo si la vaca sale preñada, no te arriesgas a que la cubra el toro del vecino. Las parideras, como Dios manda, pues no tendrás problemas de subir demasiadas vacas vacías, que tengas un año malo. ¿Puedes favorecer en algo retirar la vaca del toro una vez se ha cubierto para que el toro... Ah, si está apagado. No, es que es para la... Ah, disculpa, vale. ¿Puede favorecer algo retirar las vacas una vez cubiertas por el caso de que se diera que hubiera 4 o 5 vacas en celo el mismo día, el toro no cubra 4 o 5 veces la misma y deje desatendida alguna? Pues todo esto se ha estudiado. O sea, el comportamiento de la vaca en celo está estudiado al detalle y se ha llegado a comprobar que una vaca recién cubierta normalmente rechaza al toro. Durante, no sé, ponle media hora, una hora, o sea, lo rechaza. Entonces, vacas que estén en celo, el toro tiene que pelear más por la vaca recién cubierta. Si tiene otra vaca que sale en celo, va a ir a por ella. Entonces,
tú dices a lo mejor, oye, es que si le quito esta vaca, que ya cubrió 3 hoy, a lo mejor mañana, a ver cómo está. Eso es a lo que tú te refieres, que a lo mejor distribuir, pero eso implica unos problemas de manejo tan grandes que te tienes que asegurar que esos toros de alta exigencia pues tengan todos los parámetros que correspondan. Que luego un día un toro tiene 5 vacas en celo, pues a lo mejor se le quedaron 1 o 2, pues ya vendrán al ciclo siguiente. O sea que tampoco es, o sea, estamos hablando de que el porcentaje de fertilidad de estos toros de mundo natural es un 60%. Entonces, si tú haces un 60, un 60 y un 60 en 2 meses, tienes el 90% de vacas preñadas.